Hola a todos, amantes del desarrollo inmobiliario. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast sobre desarrollo inmobiliario más escuchado en Latinoamérica. Estamos cumpliendo 6 años de haber iniciado con esta iniciativa, este proyecto de generar valor, ¿verdad? Así nació este podcast que realmente lo hacemos aquí con mucho esfuerzo, mucho cariño y que espero que a todos les sirva mucho para ser mejores desarrolladores o mejores profesionales en el ámbito en que estén. El primer episodio, si scrollean, si scrollean hacia abajo hasta el inicio, van a ver que el primer episodio lo subimos un 22 de febrero del 2019. Hoy estamos, 20 de febrero del 2025, entonces seguramente este episodio va a salir un par de días después, pero ahí podemos ver que ya son 6 años de este rollo, que realmente nos sentimos muy, muy orgullosos de que sigamos compartiendo valor con todos ustedes. Y muchas gracias a todos por seguir escuchando, los que nos vienen escuchando desde hace 6 años, muchas gracias. Seguramente lo hacen por todos los cracks de invitados que tenemos aquí con nosotros en cada episodio. Y hoy, repitiendo presencia con nosotros en ASTI Podcast, tenemos ni más ni menos que a Luispero Bermejo. Luispero, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por invitarme. No, hombre, a vos gracias por hacer el tiempo. Para todos los que tienen mala memoria, Luispero nos acompañó en el episodio número 63, hace como 2 años y medio ya. Correcto. Suena bastante tiempo, pero en esa ocasión platicamos un poco de la estructuración y proceso legal de un proyecto inmobiliario. Un episodio súper entretenido que tuvo muy buen alcance, ya que estos temas legales, como no son del día a día de las personas, les encanta escucharlo, ¿ah? Y hoy vamos a hablar un tema tal vez un poquito diferente, pero al final muy interesante. Vamos a hablar sobre gestión territorial y las herramientas y requisitos legales del tema. Entonces, vos que sos experto en este tema, queremos empezar tal vez con que nos contes un poco de qué es esto de gestión territorial y para qué sirve. Perfecto. Te hago un pequeño preámbulo, que eso que me digas experto en temas de ordenamiento territorial y herramientas de gestión del territorio, te lo agradezco, pero no es así. Yo he tenido la oportunidad de ver este tipo de temas por el trabajo en el que he prestado asesoría a la Municipalidad de Guatemala. A través de eso he recibido bastantes cursos que me han ayudado a profundizar sobre el tema. Claro. Hubo un curso en específico que lo promovió JICA, una cooperación japonesa, en la cual acudimos a Colombia, y también la cooperación coreana a Corea del Sur, donde se habló de temas similares, pero esta primera que te dije la hice en el 2013, y fue muy enriquecedora en cuanto a esos instrumentos de gestión del territorio que existen. Claro. En aquel momento, te recordás que el plan de ordenamiento territorial fue aprobado en el 2008, pero entra en vigencia en el 2009. Yo había participado en el 2009, en el 2008 participé ayudando a Oliver Harleben en la estructuración de este instrumento, pero realmente no fue una ayuda legal profunda, sino lo que pasó es que él se tomó el tiempo de explicarme muy bien el instrumento. Sí, Y yo lo que tenía tal vez era una redacción legal de cómo estructurar el instrumento, pero lo más enriquecedor fue que él me explicara a dónde iba su instrumento. Claro. Y yo creo que vamos a ir hablando de alguna forma de esos temas. ¿Por qué? Porque lo que él deja en el plan de ordenamiento territorial son las semillas que hoy, que él puso al estructurar, por ejemplo, el reglamento de incentivos que se aprobó en el año 2009, pero otras herramientas que se han profundizado a lo largo del tiempo. Sin embargo, te digo que cuando estuve en Colombia, tuve la oportunidad de que me explicaran cuál fue la evolución normativa que tuvieron 2 países principales, Brasil y Colombia. Okay. Y era muy interesante ver que Colombia
a partir de la aprobación de una ley en particular, le dicen la ley 388, comienza a generar esa evolución en sus instrumentos normativos. La ley, de alguna forma, establecía ciertos instrumentos que fueron utilizados por los municipios, principalmente el municipio de Bogotá, Medellín, digamos, Sí, esas las ciudades más grandes. las ciudades más grandes, y comenzaron a funcionar con esos instrumentos. Se puede decir que la ley vino y lo que hizo fue catapultar esos instrumentos. ¿Y será que esa ley bueno, como hablamos, Bogotá, Medellín son las ciudades más grandes de Colombia y seguramente en su momento ya venían con un crecimiento enorme? Decían, bueno, o nos ordenamos o esto va a terminar siendo un desmadre, ¿no? Por eso me imagino que salen. Es que eso fue lo que Sí, pasó. pues. Eso era lo que estaba pasando. Si vos miras a una Bogotá previo a esa ley, es una historia, y si Sí, miras pues. una Bogotá después de esa ley, es otra historia. Entonces, Claro. yo creo que la comprensión de cómo instrumentos normativos que normalmente son activados por los municipios para poder financiar las ciudades y para poder hacer gestión territorial es muy importante. Claro. Pero también tenemos el ejemplo de Brasil. El ejemplo de Brasil tenía, digamos, su lógica fue que los municipios comenzaron a impulsar instrumentos y luego la ley de ciudades viene y reconoce de que estaban existiendo esos instrumentos normativos. Entonces, desde la perspectiva legal, la mirás como desde una óptica constitucional y de ley ordinaria, en la cual identificas que la Constitución te dio la sombría para poder estructurar una ley ordinaria, pero que realmente los municipios, a través de la sombría constitucional de ordenamiento territorial, ya tenían la facultad. Ya. Entonces, la evolución es distinta. Por supuesto que si vos miras en Brasil, instrumentos que se han dado son mucho más avanzados, pero creo que esto que estamos viendo es la semilla de lo que Oliver, de alguna forma, al establecer en el plan de ordenamiento territorial, y digo Oliver porque fue la municipalidad de Guatemala, pero Oliver en su técnica de él como urbanista, establece estos instrumentos que van a permitir ayudar a la gestión. Y ahorita que decís instrumentos mucho más avanzados, imagino que lo estás comparando contra los nuestros, pero ¿por qué están más avanzados? ¿En qué sentido decís más avanzados? ¿Porque ya son más personas? ¿Porque ya son otras necesidades que necesitan las ciudades que en Brasil? Es una combinación de los dos. ¿O porque es la evolución de cómo va caminando una ciudad a través de estos acuerdos? Yo creo que es importante el reconocimiento que la ley ordinaria le dio a estos instrumentos porque permitió evolucionar cada uno de los instrumentos. Digamos, en Guatemala se ha tenido una cautela en la estructuración de los mismos porque el cuerpo legal que lo ampara es la Constitución desde la Facultad de Ordenamiento Territorial y el Código Municipal desde el control urbanístico, el ordenamiento territorial y la facultad de establecer planes de ordenamiento territorial. Pero el Código Municipal como tal no te habla de esos instrumentos. La Ley de Vivienda no te habla de esos instrumentos. La Ley de Cambio Climático no te habla como tal de esos instrumentos, pero sí de alguna forma reconocen que los planes de ordenamiento territorial tienen una función de ordenar el territorio. Estos instrumentos lo que buscan es encontrarle una solución a eso. Sí, y hablemos del para qué sirve, digamos, porque las ciudades van creciendo por su propia dinámica de ciudad y siempre sucede que se empieza a desordenar o no está planificada a largo plazo. Ahora creo que ese es el objetivo de una gestión del territorio por medio de un plan de ordenamiento territorial, es ordenar y asignar o zonificar, ¿verdad? Para decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer en base a un eje principal. Ahora en Guatemala es, pues tal vez el transporte, ¿no? Que está amarrado el pote, está amarrado a las vías principales, pero no sé si en los otros planes de ordenamiento que has visto están igual basados en una infraestructura vial o hay otros ejes importantes que hay que tomar en cuenta. Fíjate que he tenido la oportunidad de participar, como te digo, en Municipalidad de Guatemala, en su plan de ordenamiento territorial y en su implementación. He tenido la oportunidad de encontrar otras soluciones al ordenamiento territorial en Santa Catarina Pinula. Hemos trabajado con otras colaboraciones, con Escuintla, Chimaltenango, en algún momento estuve con Quetzaltenango, y todas tienen algo distinto. Yo creo que si vos te encontrás con un plan de ordenamiento territorial que en su estructura técnica, en sus parámetros normativos, en sus elementos del territorio que estén analizando, todos sean iguales, significa que o se hizo mal o algo, o algo faltó. Sí.
¿Por qué? Porque todos los territorios son distintos. Definitivamente la estructuración del eje de transporte como columna vertebral del plan de ordenamiento territorial es algo que sí es replicable. ¿Por qué? Porque siempre si vas a controlar el desarrollo de una ciudad, pues tiene que estar alimentado de un correcto transporte público. Claro. De lo contrario vas a tener un conflicto a largo plazo vehicular. Sí, pero desgraciadamente vivimos del vehículo. Ajá, exactamente. Y si vos miras y regresás a una Bogotá, tenían un problema como el que tienen muchas ciudades de Guatemala, pero su alineación a ese eje de transporte público y su visión a largo plazo sobre esos temas ha ayudado de que hoy en día no sea un caos. Porque si hubieran continuado sin armar la estructura de transporte público que tienen con Transmilenio, por ejemplo, o en ¿cómo se llama? En Medellín con su metro, seguramente ahorita hubieran colapsado. Sí, pues. ¿Por qué? Porque la ciudad siguió creciendo. Y eso es lo que le pasa también, por ejemplo, a la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala todavía va a seguir creciendo, todavía tiene mucho potencial de crecimiento. Seguro. Pero se le tiene que inyectar esa infraestructura, esos servicios para poder acomodar a todos de una forma correcta. Sí, pues yo busqué por ahí digamos que los puntos principales de un plan de ordenamiento territorial y era optimizar el crecimiento urbano, mejorar la movilidad y conectividad, proteger los recursos naturales, facilitar proyectos inmobiliarios y proyectos de infraestructura y reducir desigualdad de espacios. Y realmente cuando lo analizas, el plan de ordenamiento que tenemos aquí en Guatemala cumple con todos estos objetivos, ¿verdad? Yo creo que nuestro plan actual es una nave. Si se implementara bien, creo que lo único que le falta, y me darás tu opinión ahorita, pero lo que está fallando es el eje principal, que es el transporte, porque hay solo algunas líneas del Transmetro que son exclusivas, otras están combinadas con las mismas calles de los vehículos, entonces no termina de funcionar al 100% que te subís a un Transmetro y rápido vas a estarte transportando, ¿no crees? Yo creo que es una evolución. Definitivamente, si vos miras en retrospectiva, por algo se tiene que empezar. Digamos, hubo una primera línea en la Aguilar Batres y luego ya estás viendo otra en otro punto. Si vos ves, esa línea de Transmetro ha crecido. Lo que pasa es que pretender que se resuelve en 15 años un tema de infraestructura como ese, pues sería no pensar en la realidad. También tenemos que entender de que todo esto implica el financiamiento de ese tipo de infraestructura y eso creo que es lo que ha sido más complejo. Definitivamente la municipalidad cumplió su labor en extender la red. Tal vez ahorita vos no la visualizás desde el punto en el que estás, pero sí muchísimas personas se han visto beneficiadas por esa red extendida, que cuando se culmine el plan de movilidad en temas de transporte público, créeme, va a ser una ciudad conectada y esa es la aspiración, ¿verdad? Yo creo que ya está súper bien conectada. No, como vos decís, no muchos lo conocen, pero sí hay bastantes formas de transportarse y siendo el Transmetro el eje principal. Pero yo a veces pienso así como, bueno, ¿qué tanto impacto tendría en la ciudad tomar una decisión así muy, muy bárbara? Es decir, todo un carril del mapa al Papa hace Transmetro, ya no puede pasar ningún carro, ¿verdad? Yo creo que todo tiene una evolución. Recordate que mira el caso ahorita de la basura. Vos analizás el conflicto de la basura y tu intuición te dice, no, esto es el camino. Así que te puede incomodar estar separando. Pero afectaste a una comunidad, esa comunidad es importante y por lo tanto de alguna forma tenés que encontrar una solución desde la perspectiva social. Recordate que la municipalidad tiene que garantizar el bien común y entonces el bien común, ¿cómo lo materializas cuando tenés la opinión de tantas personas respecto a lo que consideran propio? Entonces creo que esa es la labor más compleja que se tiene alrededor de ese tema. Y definitivamente los planes de ordenamiento territorial no van a ser perfectos, van a tener una evolución.
uno de los conflictos más grandes que se tienen en la estructuración de un plan de ordenamiento territorial es definir, bueno, cuál va a ser ese polígono de urbanización. Y creo que también es uno de los conflictos más grandes que tienen en el análisis de cómo puede funcionar un plan de ordenamiento territorial y cómo puede o no afectar la propiedad privada. ¿Por qué? Porque si los planes de ordenamiento territorial, una de sus funciones más importantes es la clasificación de ese suelo. Sí. La clasificación de suelo, ¿por qué es importante? Porque vas a determinar espacios ambientalmente valiosos, Sí. aquellos espacios urbanizables, pero también los no urbanizables. Seguro. Los no urbanizables no necesariamente están ligados a los espacios ambientalmente valiosos, sino que también están ligados a los espacios que no es necesaria o no es recomendable o no es la oportunidad de que se urbanicen. ¿Por qué? Porque están alejados de la infraestructura principal. Y claro. entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que estás generando islas que están aisladas, pues, valga la redundancia, sí. islitas que están no conectadas con el sistema de servicios públicos, y lo que hace es encarecer, en todo caso, claro, la nueva estructuración sí. de servicios públicos o el servicio público en sí mismo, porque muchas veces lo que se vuelven es que son autosuficientes, pues lo que se busca son territorios autosuficientes, pero realmente la conexión de una ciudad no funciona como sistemas autosuficientes. Claro, al final las ciudades, pues como van funcionando, es que se empiezan a desplegar, porque obviamente la tierra, cuando no hay mucha densidad, pues obviamente la tierra es barata o más económica y se empieza a desplayar así para las afueras. En algún momento, que vos decís, la infraestructura se vuelve muy cara, ¿verdad? Ya no puedes llegar con drenajes, con agua, con todo. Y eso es tan lo que lejos. pasó de alguna forma con el Seguro. sistema de transporte. ¿Qué pasa, digamos, no antes del plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial solo puso una semilla para que funcionara de una forma distinta. Pero, ¿qué pasaba antes? Lo que se dio fue una expansión urbana muy horizontal, que lo que causó fue que, como no fue a la par de los servicios públicos sí. y el sistema de transporte público como funcionaba o como funcionó eficientemente a través de las líneas de Transmetro, entonces desde luego incorporar esa infraestructura es muy cara, a veces imposible. ¿Por qué? Porque lo que tenés que es quitar a espacios urbanizados donde ya hay propiedad privada, ¿me entiendes? Hay que quitarlos para poder estructurar un eje, y eso sí es muy complejo, eso es muy sí. difícil, y gestionarlo también es caro. Y hablemos un poco vamos a ver, cuando hablamos de la gestión territorial, es básicamente la municipalidad sacando un acuerdo donde, como decías, zonifican y le ponen qué puedes hacer y qué no puedes hacer en cada territorio. Básicamente eso genera un poco, uno pensaría, de conflicto entre es mi propiedad privada, yo debería poder hacer lo que se me da la gana, ¿verdad? Pero ese se me da la gana va en contra de lo que, como vos dices, el bien común, porque a nosotros no nos conviene que vos hagas aquí un edificio de oficinas, ¿verdad? Porque va a estar, no sé, completamente desligado de la infraestructura o del transporte. Entonces, pues se vuelve como que la ley que con lo cumplís no puede hacer nada, ¿va? Yo lo que veo es de que es un análisis de equilibrio. Definitivamente el artículo 39 de la Constitución, analizarlo desde la perspectiva de cómo los constituyentes establecieron la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, pero que luego lo terminaron de matizar diciendo que de alguna forma tiene que alcanzarse el progreso individual y el bien común. Olvídate, la palabra no es así, sí. Pero si vos miras el primer párrafo, tiene esa connotación. Y luego te vas a un artículo 253, donde le dan la facultad de ordenamiento territorial a los municipios, y dice que el ordenamiento territorial se debe materializar a través de la emisión de ordenanzas y reglamentos. Tenés que comprender ese postulado constitucional de una manera amplia, pero también de una manera estratégica. Entonces, si te das cuenta, las reglas que pone el plan de ordenamiento territorial de una municipalidad de Guatemala, lo que genera es una visión de desarrollo sostenible, y impulsa mayor construcción a lo largo de los ejes del transporte público, y menor construcción mientras nos vamos alejando.
te digo, eso es un atentado contra el derecho de la propiedad, si vos me preguntas a mí, pero también yo soy muy impulsor de ese tipo de instrumentos, son reglas del juego en una sociedad que se necesitan. ¿Por qué? Porque no todos, como te digo, no pueden haber territorios autosuficientes, siempre va a haber una conexión y no puedes generar de alguna forma procesos de construcción que afecten al todo. Y entonces en eso es donde las normas comienzan a encontrar un equilibrio y comienzan a evaluar, bueno, ¿y cómo vamos a gestionar estos territorios? Porque si van a permitir la mayor construcción en un punto, bueno, esa mayor construcción también va a tener unas externalidades que deben resolverse y por lo tanto los instrumentos de gestión del territorio lo que buscan es encontrar ese tipo de soluciones. Claro, un balance. Y yo creo que, pues como decías, estamos en el 2025, ya no es el viejo oeste, ¿verdad? Que antes podías hacer lo que se te da la gana. Las normativas son buenas, aunque... Y ahí, por ahí quería llegar a ese tema de si te afectaba la propiedad privada en que yo puedo hacer lo que se me da la gana, no puedes hacer lo que se te da la gana. Y realmente esa normativa genera un beneficio tanto para pues en nuestro caso, los desarrolladores, porque te genera certeza jurídica, ¿verdad? Seguridad de lo que puedes hacer. Certidumbre pues en tu inversión, ¿verdad? Que va seguro a lo que estás proponiendo. Hasta cierto punto optimización de tu diseño, porque la normativa nuestro plan de ordenamiento, imagino que los de todas las ciudades grandes son iguales, que ya te da parámetros de diseño para qué puedes hacer y qué no puedes hacer. La gestión ante las autoridades, en este caso municipales, pues yo lo que he visto son mucho más ágiles, porque ya realmente es o cumpliste o no cumpliste con el reglamento. Entonces ya se quita esa subjetividad de no quiero esta torre así porque no me gusta, sino simplemente estás cumpliendo con la normativa, entonces estás check, ¿verdad? Y realmente hemos visto, creo yo, que sí se genera una mayor plusvalía en algo de que como ya hay normativas, no puede venir el de a la par y hacerme otro edificio 20,000 veces más alto, porque todos jugamos con la misma, o sea, están en la misma zona general y con las mismas condiciones, pues me refiero. Estamos bajo los mismos parámetros, pues, ¿verdad? Entonces es como que una plusvalía controlada que se puede ir manejando en la ciudad. Y para los usuarios finales, o sea, en este caso los terratenientes, ¿va? Que el que esté escuchando que puede decir a mí por qué me limitan lo que puedo hacer, pues realmente creo yo que también mejora en el tema de la plusvalía, pues tu propiedad al estar bajo ciertas normas va a generar que pues puedas vender mejor a lo largo del tiempo pues tu propiedad, ya sea que, aunque no sea que querrás hacer lo que puedes hacer, ¿verdad? Y para todos los ciudadanos también, pues creo que un tema importante más en nuestra ciudad pues que tiene una topografía muy, muy complicada, diría yo. El valle de la ciudad tal vez menos, pero ya todas las zonas G1, ¿verdad? Que son barrancos y eso. Pues un plan de ordenamiento territorial, por lo menos el que tenemos, creo yo que ayuda mucho en favorecer a la seguridad y reducir el tema de desastres naturales, por no poder construir en lugares complicados, ¿verdad? ¿Cómo lo ves eso? Fíjate que a todo lo que dijiste estoy de acuerdo, pero dijiste muchas cosas. Entonces voy a tratar de agarrar el tema por partes. Estoy de acuerdo. Yo creo que recordate que comprendemos la propiedad privada y la comprendemos como, los metros cuadrados que tengo inscritos en el Registro General de la Propiedad. Pero en el Registro General de la Propiedad no te da una topografía, no te da una realidad existente ni la conexión con servicios. Sí. Entonces hay que entender que esa propiedad privada, cuando se materializa en un territorio y que el territorio es cambiante, puede tener distintas características y por supuesto yo creo que un municipio tiene que estar en la facultad. De lo contrario, sería ilógico que le hayan dado la facultad de ordenamiento territorial, tiene que estar en la facultad de que si los territorios pueden ser peligrosos o aumenta la posibilidad de peligro, pues establecer reglas. ¿Por qué? Porque vos no puedes tener reglas donde distinga dependiendo de tu estatus económico. Entonces como pueden hacer una estructura... como tengo más dinero. Entonces y lo pueden estabilizar y entonces sí te dejo, mientras que las otras personas que tienen su derecho de propiedad, como no lo pueden, entonces no te dejo. Sí. Yo creo que eso no pueden ser así las reglas. Sería una mala gestión del territorio. Entonces cuando los municipios ponen sus reglas del juego, también corren el riesgo de que sus reglas del juego no produzcan los resultados deseados. Claro. Pero eso es lo importante de establecer reglas del juego claras. ¿Por qué?
porque hoy dejo construir 6 veces la cantidad de superficie en construcción. Puede ser que digamos, hiciste un comentario respecto pero entonces ya no van a hacer otro edificio. Yo te digo, puede ser. ¿Por qué? Porque las reglas van a cambiar. Y puede ser que después autoricen más. Pero lo que sí es importante es que en un momento dado, a 2 que están en el mismo tiempo desarrollando, los van a tratar igual. Claro. Yo creo que eso es uno de los activos más importantes que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Guatemala y todas las reglas que está poniendo. ¿Por qué? Porque lo que busca es tratar a todos, a propietario o desarrolladores de proyectos inmobiliarios de una manera. De una manera simple. Claro. Yo me recuerdo cuando estaba dando charlas junto con Oliver, el equipo de planificación urbana, en el año 2009, 2010, su diapositiva terminaba diciendo ¿y por qué el plan de ordenamiento territorial? Porque quiera que no, había que vender este nuevo instrumento que cambiaba las reglas. Y lo que el enfoque que él daba es brinda certeza jurídica. Y realmente eso es uno de los activos más importantes que tiene la Municipalidad de Guatemala, es que brinda esa certeza jurídica para que los desarrolladores puedan hacer una planeación estratégica de las propiedades que están buscando y que sepan de alguna forma, bueno, este producto inmobiliario me va a costar tanto y lo voy a vender en tanto y bueno, y se va a producir ese desarrollo inmobiliario. Y me imagino que en su momento que estuviste ahí, ¿existió alguna resistencia, fricción ahí con los desarrolladores? Decir, no, ¿por qué están poniendo esto? Ahora no puedo hacer mi edificio de 40 niveles a la par del barranco. Definitivamente. Yo creo que algo que fue estratégico, yo me recuerdo que me contaban cuando se estaba estructurando el plan de ordenamiento territorial de que eso no se hizo de la noche a la mañana, sino que fueron casi 5 años donde se estaba piloteando cuáles van a ser los elementos técnicos que iba a tener el instrumento y luego esa composición normativa. Cuando se aprueba, la socialización que se había hecho del instrumento había sido bastante. Sí, pues. Y eso fue uno de los elementos más importantes. Cuando se aprueba, por supuesto que había resistencia, pero estratégicamente se puso una certificación de proyectos que permitió que los que estaban en curso pudieran certificarse y eso motivó a pues, un poquito bajar esa conflictividad y aparte yo creo que el instrumento era coherente en su tema de densificación, era muy coherente en el mercado que teníamos. En el mercado que se tenía. ¿Por qué? Porque los grandes edificios pues van a estar a la par de los servicios y de esa infraestructura que va a permitir movilizar. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Vos tenés un edificio que está lejísimos, sí, tenés unas bonitas vistas, pero el territorio se va a desarrollar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si se desarrolla mal, ese tu edificio con buenas vistas vas a quedar bien bonito de lejano, pero no vas a poder conectarte a las ciudades. Entonces creo que esa perspectiva de tener una coherencia entre cómo se iba a densificar y el sistema de transporte público es lo que permitió que se vendiera bien. Al final no era inventar el agua azucarada, ¿verdad? Ya es seguir los modelos que se han visto que han funcionado. Y eso creo que qué bueno que me dijiste eso, porque lo que fue más importante es estas personas que estaban haciendo la estructuración del plan de ordenamiento territorial, pues seguramente no solo fue Oliver, tenían conocimientos que se trajeron de otros países. Claro. Nuevamente, no se inventa el agua azucarada, sino se estudia lo que otros han hecho bien y lo que han hecho mal. Y tropicalizarlo. Y entonces se tropicalizó de alguna forma y eso generó un instrumento que no era perfecto en lo absoluto, pero que ha ayudado a tener una visión estratégica. Y a partir de ese instrumento, vos mirás que ese reglamento habla de la estructuración de planes suplementarios. Entonces entran los planes locales, los planes parciales, otras figuras que se han creado en el camino, como los planes de desarrollo municipal. Pero también te hablan de un régimen de incentivos, de un régimen de transferencia de edificabilidad por compensación. Y en el régimen de incentivos, vos mirás que el instrumento del 2009 entra en vigencia, pero que ahorita en el 2024 ya lo 2025. reforma. 2024 lo aprueban, sí, pues. lo aprueban en diciembre del 2024, la Municipalidad de Guatemala, y entra en vigencia en el 2025 y es, digamos, el objetivo es actualizar esas normas que deben funcionar como una herramienta de gestión del territorio.
Y hablemos un poco entonces de cabal de esta nueva actualización del reglamento de incentivos que acaban de lanzar, ¿verdad? Ahorita pues en 2024-2025. Y tal vez entender un poco, primero antes de entrar a profundidad en el reglamento, ¿por qué digamos que o por qué desde un inicio un plan de ordenamiento territorial conlleva estas prácticas incentivables, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué sirven? ¿Por qué no solo obligarte a que esté bajo la norma de decir, bueno, tenés que, no sé, darle transparencia al primer nivel? Obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué es bueno o por qué funcionan estas prácticas incentivables? Yo te digo que ahí lo que hubo fue una astucia política y técnica. Ajá. El plan de ordenamiento territorial venía a cambiar las reglas del juego drásticamente en cómo se configuraba la edificabilidad en el territorio. Y entonces el régimen de incentivos, siempre me acuerdo que teníamos esa conversación, eran la estructuración de esos dulcitos ante ese cambio pues, que se estaba dando, pero también te perfilaba unas políticas públicas que se materializaban en un mejor diseño urbano, donde el cambio abrupto nunca funciona. Entonces, claro. ¿Qué es lo que te generó? Es una forma voluntaria y paulatina de comenzar a inyectarle al territorio prácticas deseadas y dando como dulce la edificabilidad, claro. Como que es la gestión del territorio. Digamos, la edificabilidad es una forma de gestionar el territorio que luego se transformará en lo que hoy vemos. Si vos miras, sí hay un antes y un después del reglamento de incentivos. Lo puedes ver principalmente en dos prácticas incentivables. La primera práctica incentivable es la ampliación de la acera. Si vos mirás los edificios que amplían su acera, es totalmente el cambio en términos de espacio público a los que no ampliaron la acera. Y la transparencia como práctica incentivable, si bien es una de las prácticas incentivables que ha causado mayor conflicto en cómo termina. Digamos, en diseño, cuando lo ingresan en licencia es de una forma y cómo termina el producto inmobiliario es otra cosa. Otros 20 pesos. El cambio que hizo, digamos, ese análisis del parámetro normativo de la transparencia con la franja frontal baja, vino a cambiar drásticamente cómo percibís a un edificio en su primer piso, que te da una proyección de mayor seguridad, pero que es desde la política Eyes of the Street, pero es más bonito. Si vos miras, definitivamente es más bonito que tener el muro. Y es que antes no lo hacían porque decían es inseguro, ¿verdad? Y es completamente al revés. Es más inseguro poner esos grandes muros. Y cuando uno todavía ve algunos edificios ahí en zona 14. A lo largo de la zona 14, cabal, tenés un eje donde mirás un edificio que se construye antes y un edificio que se construye después, y vos decís, bueno, ¿dónde quisiera yo caminar a lo largo en una noche donde el alumbrado público también no está funcionando? Yo pues preferiría donde está la transparencia, donde está el otro. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pero es que están las avenidas, no hay nadie, pero al momento hay alguien. Pero es que es el lobby, sí, pero hay un guardián. Cualquier cosa, la persona que está caminando, independientemente de si hay una persona o no, se va a sentir de forma distinta. Yo creo que ese bienestar social vale la pena promoverlo. Entonces, de alguna forma el reglamento puso sobre la mesa eso, pero yo también soy creyente de que digamos, si vos estructuras un reglamento donde estás incentivando una práctica incentivable y esas prácticas incentivables no evolucionan, pues realmente lo que hiciste fue como una especie de norma, solo que dejaste voluntario aplicarla. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que la normativa tiene que ir transformándose, tiene que ir cambiando, evaluando sus aciertos y sus desaciertos, y con eso pues promover una nueva estrategia del territorio a partir de tu facultad de ordenar el territorio? Y entonces, pues cabal con ese tema, entremos puntualmente a la actualización, ¿verdad? Al final he visto yo que estos reglamentos o estos incentivos los ordenan en creo que son 3, ¿verdad? Que son 4. Incentivos de fraccionamiento, incentivos de obra, incentivos de uso de suelo y incentivo de sostenibilidad, que es el nuevo, ¿verdad? Algunos en la actualización vio que modificaron algunos son nuevos, algunos pues modificaron solo las partes de la cantidad de puntos que te dan.
¿Cuál es el objetivo realmente de esta actualización? Ya mencionaste un poco que es como la evolución de la ciudad y cómo se maneja. Vos que estuviste ahí en todo este análisis, en todo este proceso, ¿qué fue lo que notaron? ¿Por qué dijeron, bueno, pongamos estos y estos, modifiquemos estos, la manera de dar puntos? Contanos un poco esa experiencia. Mira, a mí lo que más me ha gustado de prestarle servicios a la Municipalidad de Guatemala es que en estos temas hay una conexión entre la Dirección de Planificación Urbana y una Dirección de Control Territorial. ¿En qué sentido? Una Dirección de Control Territorial donde todo el tiempo está viendo los aciertos y desaciertos y trasladan esa información a través de una conversación de pasillos o a través de dictámenes o a través de oficios donde requieren información, pero de esa forma una Dirección de Planificación Urbana se mantiene informado. Se mantiene informado también de esas preguntas que hacen los desarrolladores, de solucionar un conflicto que se está teniendo en la aplicación de la norma. Y créeme que el equipo de la Dirección de Planificación Urbana, ese siempre ha sido su forma de trabajar. Su forma de trabajar es oír y ver cómo encontrar una solución. Claro. Y te digo que esta nueva actualización del reglamento así trabajó. Digamos, se inicia estableciendo, bueno, qué prácticas no se dieron. Sí, pues nadie las utiliza o no generan valor. Y evaluar por qué. Digamos, yo creo que todas las prácticas generaban valor, pero la pregunta es por qué no se aplicaron. Sí, pues. ¿Sí? Y entonces ves una práctica incentivable, te voy a dar unas cuantas, ¿verdad? Una práctica que hablaba sobre usos educativos. Y entonces la lógica del uso educativo pues es es irrefutable que tenés que generar estrategias para que haya centros educativos en la ciudad de Guatemala. Claro. Sin embargo, el incentivo está perfilado en dar edificabilidad a la construcción del centro educativo. ¿Y por qué no funcionaba? No funcionaba no porque no haya sido buena la política pública que se quería alcanzar, sino porque los centros educativos no utilizan la edificabilidad como la utiliza un edificio residencial o de oficinas, no tienen que desinficar. Entonces, creo que ahí haces un análisis de, bueno, esta práctica incentivable, tratemos de alcanzarla por otro medio. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su objetivo, no aplicaron. Entonces, hace de caso que así habían 5 prácticas incentivables que no se aplicaron nunca. Y entonces, bueno, esas se sacan de la ecuación y se analiza por qué no y qué instrumento se va a utilizar para que se apliquen de otra forma. Claro. Luego había prácticas incentivables donde claramente había un alto nivel de incumplimiento. En esa entra la de transparencia. Entonces, evaluemos esta práctica incentivable y pongámonos sobre la mesa. ¿La quitamos o la dejamos? Yeah. Ahí sí te digo, fue personal. Yo defendí en esa no la podemos quitar. ¿Por qué? Claro. Porque está cambiando la forma en la que se desarrolla. Y entonces no podemos hacerle pausa a algo. Sí, vos podrías decir, bueno, ya debería ser obligatorio, pero obligar en ese aspecto es complejo. Vos has visto cómo se cumple la transparencia, es complejo, entonces hay que tratarlo con cuidado. Y por el otro lado, no incentivarlo, capaz retrocedemos. Entonces, que yo, digamos, en esa perspectiva es, hagamos un refresh de la norma, miremos cuáles fueron los incumplimientos, por qué están incumpliendo y establezamos reglas del juego claras. Ahora, si quedó claro o no, yo creo que ahí lo dejo que lo analicen, que miren si funciona, porque incluso la normativa perfiló que al cambiar esa práctica incentivable, los que estaban incumpliendo se pudieran legalizar. Hay un artículo en específico que se pudieran legalizar con la nueva práctica incentivable, porque lo que buscaba la Municipalidad de Guatemala es que todos estén en regla. Dejar de tener ese conflicto. No tener ese conflicto. Claro. No es ir a buscar cómo incumplieron y entonces trabarlos a todos, sino encontrar una solución. Seguro. Entonces ese fue el análisis, por ejemplo, que se hizo de ciertas prácticas incentivables, donde cambia su contenido. Eso también encontrás en la CERA, un tema sobre eso, la forma en la que se cuantifican los puntos equivalentes también se cambian, que no quisiera profundizar porque si no aquí nos tardamos todo el día. Ahí vamos a ver, vean todos la guía y la verdad es que es un documento extenso. Es un documento extenso, pero yo creo que lo importante es que sí se lanza y se orienta que el instrumento
tuviera los siguientes objetivos. Uno es la configuración de nuevo espacio público. Si te das cuenta, ese reglamento incluso se atreve a definir su concepción de espacio público de forma que se entienda por qué se está buscando eso, ¿verdad? Le ponen una definición. El espacio público hace una integración de la sociedad y eso es bien importante tenerlo. Busca el desarrollo sostenible y entonces por eso es que introduce todo un nuevo set de prácticas incentivables. Áreas privadas afectas al uso público. Las áreas privadas afectas al uso público, el APAUP, es la estructuración de una norma que lo que busca es poner en el territorio espacio público. Claro. Y un espacio público que eso no implica que te van a quitar la propiedad, no implica que la municipalidad va a entrar y la va a usar. Digamos, hay una concepción que a veces es errónea de que este instrumento busca algo ligado a esa palabra tan fea que vos acabas de decir, que no lo es. Realmente lo que hace ese instrumento es poner sobre la mesa reglas del juego donde se les incentiva a la generación de espacio público a través del beneficio de la edificabilidad y la altura, tratando de conseguir esas políticas públicas que se deseadas. Entonces, lo que decía antes, de ese desarrollo sostenible, de que ese crecimiento vaya ligado a buenas prácticas, y quiera que no, es importante entender que el reglamento se sustenta en el Código Municipal, por supuesto, digamos en leyes ordinarias, Código Municipal, en la Ley de Vivienda que te habla de ese desarrollo urbano que debe hacerse adecuado y con servicios de calidad, y también se basa en la ley que no se llama así, tiene un nombre bien largo, pero digamos que es la Ley de Cambio Climático. Y entonces, al basarse en esos tres postulados de leyes ordinarias, su contenido tiene que ir encaminado a eso, y por eso es que la estructuración de las prácticas de certificación de sostenibilidad, la incorporación de áreas vegetadas, ya sea con permeabilidad o sin permeabilidad, todo ese reto que se va a tener sobre la infiltración a los mantos fráticos y que Empagua tiene que dar ese visto bueno, etcétera, de esa infraestructura, pero que lo que busca es la reutilización que de agua, la reutilización de agua de lluvias se dé. Ese es el camino. Yo siempre he dicho que un reglamento, como es el reglamento de incentivo, debe servirnos para testear si hace una nueva regla, va a funcionar. Entonces, por ejemplo, el tema del agua de lluvia, ponerlo como una regla general para todos, podríamos afectar al territorio y también podríamos afectar en que una mala estructuración de ese tipo de infraestructura podría causar desastres, ¿me entendés? Entonces hay que tenerlo con mucho cuidado. Claro. Entonces esto es una manera de tabular qué instrumento en el futuro puede venir y convertirse en una norma obligatoria, digamos, si fue aceptada correctamente, o qué instrumento hay que seguir incentivando, o qué instrumento lo comienzo a incentivar, pero después lo quito. Digamos, un ejemplo de esa práctica incentivable de urbanizar en las áreas centrales de la municipalidad, que había unas zonas en particular. Pues ahí lo que se hizo fue un analizar, bueno, este dulcito se puso, tenía 80 puntos equivalentes. Para que crezcan esas... entraron los que entraron. Ya escuché a algunos desarrolladores llorar porque les quitaron porque les quitaron esa, pero se ponen otras, ¿me entiendes? Yo creo que lo importante era que sí, esa daba 80 puntos equivalentes, pero si vos miras, hay una norma en particular que lo que buscó es perseguir ese objetivo, pero que va ligado a la vivienda prioritaria. Y la vivienda prioritaria, si vos no la impulsás, si vos no le pones un startazo, si vos no estableces esas estrategias para que se configure, pues va a ser muy difícil alcanzarlo, pero también está dentro de las políticas públicas de la municipalidad de que la vivienda sea para todos. Claro. Entonces, ese equilibrio que puede generar en los instrumentos donde por un lado otorgan beneficios para alcanzar otros objetivos, ya sea de infraestructura, de vivienda, etcétera, pues así es como funcionan esas herramientas desde el territorio. Y vos lo mirás que leyes, digamos, en Latinoamérica, incluso en Europa, en los Estados Unidos, las leyes buscan esos objetivos, se estructuran bajo esos objetivos y lo que busca es alcanzar esos objetivos. ¿Y qué había otro incentivo de los que pueden analizar que eliminaron también, que era eliminar una actividad condicionada para colocar un uso de vivienda o uso mixto, creo que era, ¿verdad?
Fíjate que no es que se haya eliminado. Lo que se hizo fue que había dos prácticas incentivables, que era el cambio del uso de un uso no residencial y que se convirtiera en residencial o mixto, y estaba el de actividad condicionada. ¿Qué es lo que pasaba? Es de que a veces había como un double dip ahí, ¿sí? Y eso de alguna forma, cuando vos estás estableciendo una herramienta que lo que ves es que te da un beneficio de edificabilidad, pero lo que das por acá lo vas a perder por el otro, que es lo que vamos a hablar después de otro de los objetivos, que eran las aportaciones urbanísticas. Entonces, tenés que tener un equilibrio, y entonces lo que se hizo fue que se dejó la práctica de la conversión a residencial o mixto, que lo que busca es de que haya más vivienda en la municipalidad, en el municipio de Guatemala, pero si había una actividad condicionada de por medio, se dan 10 puntos equivalentes más. Si son 10 o 12.5 o 15, olvídate, ahorita no me acuerdo, pero lo que ves es de que se integra en una práctica incentivable ese elemento. Entonces, si vos tenés una actividad condicionada, el dulce es un poquito mayor. Sí, pues. ¿Sí? Es un poquito más. Lo que pasa es que antes eran como... Antes era súper mayor. Era súper mayor. Pero yo creo que ese fue el análisis estratégico que hace la Municipalidad de Guatemala, entendiendo que la edificabilidad y la altura es un activo de la gestión del territorio que tenían que usar adecuadamente. Si vos mirás cómo se introduce la aportación urbanística para el desarrollo de la infraestructura, si vos te das cuenta en ese análisis, si por aquí estás regalando los dulces, por aquí no vas a tener el aporte en desarrollo de infraestructura. Claro. Entonces, ese equilibrio va a ser lo que de alguna forma todos los participantes se sientan cómodos, ¿verdad? Claro. Y hablemos ahora de este tema que mencionabas, de la aportación urbanística, que fue, creo que, la evolución más grande que toma esta nueva actualización. ¿Verdad? Contanos un poco de eso. Fíjate que es interesante porque cuando yo me fui a Colombia y hablábamos del plan de ordenamiento territorial, yo recibía mucha retroalimentación. Y habían cosas que entendía y otras cosas que no entendía. Regreso del 2013 de Colombia con ideas. Yo decía, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y te digo que esta nueva actualización del instrumento, las cabezas de la Dirección de Planificación Urbana, encabezada por los alcaldes correspondientes en la historia, han llevado excelentes ideas. Sí. Digamos, en mi recorrido he tenido la oportunidad de que estuve con Oliver, luego estuve con Susana Asensio, luego estuve con Rosana García, después Silvia, ahora Emilio Vargas, Silvia García. Todos de alguna forma han buscado esa evolución de ese aprendizaje que hemos tenido en el extranjero para concretarlo en Guatemala. Sí, pues. Y entonces, pero una de las cosas que se ponía sobre la mesa es la edificabilidad. Tiene que ser una herramienta para gestionar el territorio. Sí. Y entonces me recuerdo que recibí un curso donde hablábamos del suelo creado. Y el suelo creado es una estrategia que te la puedo explicar de una manera muy simple, pero solo te voy a adelantar. Va ligado, no sé si has oído los EPACs. Contanos, ¿no? Sí, los EPACs son una herramienta donde se ponen certificados, hace caso de construcción, a la venta en pública subasta en Brasil. Ya. ¿Cuál es el objetivo de eso? Financiar la infraestructura de la ciudad, ¿verdad? Que paguen por ya cómo el sistema de CEPACs funciona y cómo ponerlo sobre la mesa en Guatemala, creo que esa es una de las evoluciones que se va a tener. Pero no empezó así Brasil. Digamos, Brasil empieza con un instrumento de certificados de construcción, esa movilización de la construcción, esa adquisición digamos, de ese suelo creado. ¿Y cómo entendemos suelo creado? Bien fácil, ¿sí? Vos tenés un predio de 1,000 metros cuadrados, ¿sí? Y la norma urbanística te dice que vos podés edificar 1 de índice de edificabilidad o 1 de índice de construcción. Pero vos querés construir 2,000. ¿Qué haces? ¿Qué soluciones tenés? ¿Ahorita? Sí, en Guatemala. No, en sentido así como, ¿qué soluciones crees que podrías tener sobre la mesa? Te lo digo. Si no se te viene a la cabeza, porque yo sí lo tengo en la cabeza ahorita, te lo digo. Vos tenés, por un lado, puedes venir y comprar el terreno de la par. Porque si compras el terreno de la par, va a tener 2,000 metros cuadrados, vas a tener un índice de edificabilidad y vas a cumplir con construir tus 2,000 metros cuadrados. Claro. O puedes venir y tocar la puerta de un municipio y decirle, por favor, me da 2 puntos de edificabilidad. 2 puntos de índice de edificabilidad. Entonces, la pregunta es,
si el municipio tiene la facultad de hacer eso en sus herramientas de gestión del territorio, la pregunta es, ¿cómo debe hacerlo? Y entonces ahí es donde entró la estrategia que puso el plan de ordenamiento territorial. Si vos ves, lo que te dice es que hay un índice de edificabilidad base y un índice de edificabilidad ampliado. El base fue el que le dio a todos como, bueno, estas son las reglas del juego que no te voy a cambiar. No te voy a cambiar. Sin embargo, si querés acceder al índice de edificabilidad ampliado, tenemos 2 puntos. El régimen de incentivo, transferencia de edificabilidad por compensación. Enfoquémonos en el régimen de incentivos. El régimen de incentivos son estas reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En la comprensión de lo que te estoy diciendo, entonces el índice de edificabilidad y ese potencial de construcción, si vos lo que tenías era que comprar el terreno de la par para poder tener la misma edificabilidad, vos ves que la fórmula de aportación urbanística parte de ese principio. Sí, lo único es que el principio... No compras tierra, sino... Lo que compraste, lo que obtuviste a través de esas prácticas incentivables son los derechos de construcción. Y entonces, ¿qué es lo que se dio estratégicamente? De que la fórmula... siempre va a ser 25% más económico, se puede decir, que comprar el terreno de la par. Te digo, eso no fue azúcar. Sí, porque hay una fórmula ahí que te toma en cuenta el valor comercial de la propiedad. Del análisis del valor comercial. ¿Y por qué también se hizo de esa manera? Para que fuera equitativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir en zona 14, en zona 15, construir en zona 6, en zona 18. Entonces, se buscó que el valor del suelo fuera el determinante y que eso ayudara también a indexar en inflación, ¿me entendés? Sí. Inmediatamente, porque siempre estás comprendiendo el valor del suelo como base. Pero lo que te decía del 75%, pues no es algo nuevo. Eso, así empezaron también en Brasil cuando estaban hablando de estas herramientas. Y lo que se busca es comenzar a paulatinamente enriquecernos sobre estas estrategias. Incluso el reglamento lo que estableció es de que ese punto 75 durante los primeros años va cambiando. Primero va a ser punto 50, luego va a ser punto 65 y luego termina en punto 75. ¿Por qué se hace eso? Se hace eso porque el objetivo de la municipalidad es generar una herramienta de gestión del territorio, pero no es venir a imponer las cosas, sino que paulatinamente se vayan viendo los resultados. Claro. Y que los que ahorita entren en la jugada, se podría decir, de usar esta herramienta, pues tengan un beneficio, pero pues, también los que van a entrar después tengan bien claras cuáles van a ser las reglas del juego ahorita o después. Claro, para que lo vayan viendo en el pipeline. Correcto. Entonces digamos que básicamente es comprar edificabilidad. Ahora una de las preguntas que me surgieron ahorita pensando. Te confieso que no me gusta mucho la expresión de comprar la edificabilidad, entonces no. Pero para que lo entiendan ahí todos los en términos así coloquiales. Pero sí es una manera de verlo, es una manera donde la inversión en infraestructura te va a otorgar beneficios de edificabilidad. Eso iba, como que no estás comprando edificabilidad, sino estás aportando, ¿verdad? Porque así dice aportación. Para que ese dinero, digamos, se utilice para urbanizar y para infraestructura de la ciudad, ¿verdad? No específicamente de tu zona, porque si tu zona ya tiene buena infraestructura, pues seguramente lo van a utilizar en otro lado, que eso está bueno. Pero la pregunta era, este nuevo reglamento genera, aparte bueno, vos mencionaste el índice de edificabilidad base, que son lo que todos podemos hacer. El reglamento anterior tenía el índice de edificabilidad ampliado y ahora está el índice de edificabilidad aumentado. Para zona general G4 y G5. Para G4 y G5. Entonces, con esta nueva actualización yo puedo venir como desarrollador y decir, bueno, quiero utilizar la aportación urbanística para el índice de edificabilidad ampliado o el aumentado. Los dos. Los dos. O sea, puedo decir, yo no quiero usar ninguna de las otras prácticas incentivables. Correcto. Sino simplemente quiero desembolsar la aportación esta y con eso voy a llegar en mi G5 de 6 a 11, creo que es ahorita que... Correcto. Sí se puede. Y en zona general G4 podrías llegar de 4 a 9. De 4 a 9. Buenísimo. Aunque de repente, pues habían unas, no sé si en esa específicamente, pero algunas de las fórmulas estas mencionaba algo de que si no estás cumpliendo con X, Y, Z de las prácticas, igual no podías... Hay un apartado que fue estratégico. Te digo que fue interesante ese análisis y era... Bueno, ya que se hizo esta norma de reglamento de incentivos de 2009, hay ciertos elementos que pongamos obligatorios, ¿verdad?
Y entonces se hablaba de ciertas prácticas. Sin embargo, este instrumento fue un producto de buscar la socialización y la retroalimentación. Y se recibió retroalimentación de todo tipo que fue recibida. Yo te digo que el equipo municipal en la Dirección de Planificación Urbana venía una idea y lo que buscaba era ver dónde se integraba, donde siempre toda idea era buena. Pero el resultado fue que se puso una norma donde sí comprendes que el ensanchamiento de la acera en términos de espacio público es la diferencia, ¿sí? Sí. Entonces sí se dejó una norma donde tenés obligatoriamente que ensanchar la acera a 3 metros, te la incentiva el reglamento a 4, pero a 3 es obligatorio, y lo que te dice es, si eso lo tenés que hacer obligatorio si querés las prácticas de transformación del territorio, que es la que te da puntos equivalentes. No necesariamente para la aportación urbanística, pero... Esa está libre. Esa está libre. ¿Cuál era el objetivo? Era de que siempre hubiera una salida que fuera lo suficientemente transparente para que todos los proyectos inmobiliarios se autoricen. Sí, puede ser que para otros sea más caro que otros, pero ya no va a haber ese conflicto, a mi juicio, de que vos tengas un proyecto donde el potencial del predio era que tuviera más edificabilidad o tal vez más altura, pero que no cumplí con una práctica incentivable, o la práctica incentivable no era cómoda para mi proyecto, porque si vos te das cuenta en el reglamento anterior, siempre estuvo la práctica comodín, que era ceder el suelo. Sí. Lo que pasa es que eso tenía implicaciones en sótanos. Si vos te das cuenta, la fórmula de aportación urbanística viene del análisis de cómo se otorgó la edificabilidad en esa práctica incentivable en el 2009. Que básicamente era, si vos cedes 50% de tu suelo, yo te doy el 100% de la edificabilidad. No pasaba, ¿por qué? Porque había otras prácticas incentivables con las cuales lograbas. cuales lograbas. Entonces, eso que vos estás diciendo es una reflexión que también los que están dirigiendo la Municipalidad de Guatemala lo tenían en mente y sabía que había que encontrar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque si la oportunidad de desarrollo en otros países desarrollados y en proceso de desarrollo es que la edificabilidad se usa estratégicamente para financiar la infraestructura de la ciudad, pues la ciudad de Guatemala también tenía que tener una herramienta similar. ¿Por qué? Porque las necesidades siempre van a existir. Y es lógico que si vos estás permitiendo mayor construcción, vaya ligado a mayores responsabilidades. Por eso es que la definición de aportación urbanística se define como una obligación asociada a la edificabilidad que se está dando. Vos podrías decir en otros países, esa norma es una norma obligatoria que simplemente hay una relación de la edificabilidad con la obligación. La Municipalidad de Guatemala no le gusta ese lenguaje. ¿Por qué? Porque le gusta poner sobre la mesa esas prácticas incentivables, esa voluntariedad para que el desarrollo funcione según las dinámicas que se estén dando en el tiempo, ¿verdad? Podríamos decir entonces que el objetivo principal de estos nuevos incentivos es mejorar la infraestructura de la ciudad o los servicios, ¿verdad? Y poder generar más espacios públicos para todos, ¿verdad? Podríamos... Correcto, yo creo que es un tema de imagen urbana que va ligada a las prácticas de desarrollo territorial, un objetivo de tener esas áreas verdes, arborizadas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a reducir la isla de calor. Y tener esas herramientas para inyectar infraestructura. Porque si vos te das cuenta, hay un apartado del reglamento que habla de distritos de oportunidad, que es algo estratégico que está poniendo sobre la mesa la Municipalidad de Guatemala, y lo que busca es también canalizar recursos para que esos distritos de oportunidad se logren explotar. Pero ¿cuál es la idea de eso? Es de que entre más suelos urbanizados con infraestructura se tengan, se abre más la posibilidad de que se dé el desarrollo inmobiliario en la ciudad de una manera sostenible. Buenísimo, ya se nos va acabando el tiempo, pero había un tema que también quería tocar, que nos explicaras, porque creo que es algo nuevo también y lo mencionaste creo que al inicio, los planes suplementarios, ¿verdad? Que es como
como nuevos incentivos que puedes generar a través de estos planes. No sé cómo... No, no necesariamente es así. Los planes suplementarios, el plan de ordenamiento territorial los divide en dos. Los planes parciales y los planes locales. Básicamente los planes locales eran para los suelos urbanizados, se dividían en dos. Municipales y rurales. Los municipales son los que se insta por el municipio, por el alcalde municipal para revitalizar sectores. En eso encontramos Cantón Exposición, tanto en el 2013 como el que se aprobó en el 2023. Y hay plurales. Los plurales se ha tenido dificultad en la gestión de los mismos por la forma en la que se deben aprobar. Pero luego entremos a los planes parciales. Los planes parciales lo que buscan es la estructuración de las áreas de servicio público en el territorio. Son territorios suburbanizados. Normalmente los catalogamos como las superficies mayores a 3 hectáreas y que ahorita hay una norma transitoria que habla sobre comúnmente los PAM 3H. Pero el objetivo de los PAM 3H es lograr el mismo objetivo. Ese instrumento de reglamento de planes parciales es un instrumento que ha estado en constante retroalimentación y que se espera ya estructurar para que funcione como una herramienta que se ponga sobre la mesa, en la que se podrían estructurar incentivos, pero no funciona como tal así. ¿Por qué? No es que te inventes uno nuevo. No, lo que pasa es de que la dinámica es distinta. ¿Por qué? Porque en planes locales vos tenés un territorio urbanizado que lo más seguro es que se va a desarrollar predio a predio. ¿Sí? Entonces vos pones reglas del juego que se van a ir particularizando predio a predio. En los planes parciales son territorios que no tienen nada. Entonces cuando vos estás haciendo el análisis de cómo se va a estructurar eso, vos pones la carga y el beneficio en el instrumento mismo, ¿sí? Entonces vos vas a definir cuánto va a ser tu beneficio en términos de edificabilidad, altura, usos del suelo, y las cargas van asociadas a lo que vos pusiste sobre la mesa. Entonces creo que no debería haber un margen de decir las prácticas incentivables. ¿Por qué? Porque ya el todo debería comprender ese resultado deseado. Sí, pues. Buenísimo, pues yo creo que abarcamos bastante del reglamento. Como digo, es un documento extenso que hay que leerlo unas 25 veces para poderlo explicar como vos lo... o más de 25, ¿no? ¿Cuántos años pasaron en esto? Fíjate que ha sido una evolución, pero realmente se tuvo esa, digamos... ese análisis estratégico en el último año y medio, una cosita así, digamos, ya esa, digamos, tanto la voluntad política, la voluntad técnica y esa socialización que se comenzó a dar, que fue toral, ¿me entendés? Para poder estructurar el instrumento, es lo que ayudó a que ahorita se diera el resultado. Y algo que me llamó la atención también que está en el reglamento es el tema de la vigencia. Ahora le pusieron una vigencia, ¿verdad? Creo que era 12 años. Fíjate que el reglamento tiene cosas que pueden sonar no intuitivas, pero estratégicas. Y uno es las vigencias y lo otro es cómo en el tiempo van cambiando las reglas. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba componer y reglas del juego que van cambiando en el tiempo es primero que el cambio no fuera abrupto y que fuera disruptivo. ¿Sí? Pues. Pero también entender de que un régimen de incentivos, y eso saco una frase de mi amigo David Rosales, en la que él dice una norma que unos incentivos que no cambian en el tiempo es una norma. Claro. Y lo que se busca es de que este instrumento sea dinámico. Entonces se pusieron dos cosas estratégicas. Una, que el régimen de aumentada en zona general G4 y G5 perdiera su vigencia en 12 años. ¿Cuál era el objetivo de eso? El objetivo de eso es de que vos en este tiempo evaluás cuál fue el resultado. Y puede ser que la municipalidad decía, yo retrocedo o yo aumento, pero yo miro el resultado de lo que se puso sobre la mesa. ¿Y dónde era mejor testear este cambio? En los territorios que estaban aptos para urbanización, que en términos técnicos deberían ser los que están alineados al sistema de transporte público y por eso están asignados con zona general G5 y G4. Y por el otro lado, lo que se buscaba era... que de alguna forma los puntos equivalentes que se estaban dando se dieran, digamos, si vos miras dentro de los primeros 2 años,
se da un aumento del 20%, sí, pero luego, después de 8 años, se reduce el 20%. ¿Por qué? Por esa idea paulatina de que esos dulcitos que se están dando, que se pueden ir transformando, van a ir cambiando. Es algo que se me había olvidado, es el mismo reglamento establece que a los 6 años, si no estoy mal, debe darse una evaluación de su contenido para ver qué está funcionando. Yo creo que eso es importante. Sí. Uno no sabe, digamos, planificación urbana está compuesto de humanos, ¿sí? Los humanos pueden ir cambiando en el tiempo. Y entonces esa visión de que la estrategia se quede y se consolide en la institucionalidad de la Municipalidad de Guatemala era muy importante. Sí, yo creo que sí es bueno que se fijara para... Pues si son 12 años, pues ya sabes que al año 10 empezás a analizar qué cambiar, empezás a platicar ahí con todos los actores principales para entender qué funcionó, qué no funcionó. Y como decías vos, pues una ciudad que es pues muy dinámica, las generaciones cambian, las mentalidades cambian, las necesidades cambian, ¿verdad? Y en base a eso, yo creo que todos los desarrolladores hablaban de que hasta cierto punto... ¿Cuándo va a haber una actualización de esto? Porque ya cabal muchas están en el pasado, que las de sostenibilidad que todo el mundo decía ya son obligatorias, pues ya están incluidas. Ahí la gente del UGBC como pelea, ¿cuándo van a salir? Correcto, yo creo que ellos fueron una pieza muy importante en la estructuración del instrumento y espero que eso tenga resultados en la forma en la que se estructuran los proyectos. Porque creo que va a ser un cambio, digamos, sí. Este tipo de prácticas son las que luego se pueden evaluar para decir, bueno, ¿qué deberíamos poner sobre la mesa como obligatorio? Claro. Y qué vamos a seguir incentivando porque está costando un poquito más. Sí, y que vaya en beneficio de la ciudad. Correcto. Pero buenísimo, Luis Pedro, la verdad es que te agradecemos mucho el espacio aquí y darnos esta cátedra del tema. Creo que yo te incentivo a vos de que lo sigas haciendo en otros espacios para poder entender. Yo ahorita entendí un montón de cosas que, que las tenía y eso que leí esa cosa como 5 veces. No, te digo que por favor, si de repente se necesita más explicación, pues, a mí me gusta esto, me gusta hablar del tema. Apasionado. Y también la Municipalidad de Guatemala tiene una estrategia que se está poniendo sobre la mesa para socializarlo. Sí. Uno de los objetivos es de que este instrumento se entienda como hoy en día vos entendés el plan de ordenamiento territorial y como entendías el otro reglamento. Sí. Solo que la curva de aprendizaje no sea de 4, 5, 6 años, la curva de aprendizaje sea de 6 meses. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se utilice la herramienta. Yo creo que va a estar más complejo, porque sí está complejo a verlo rápidamente es complejo entender varias cosas que si no hasta que no lo empezás a poner en práctica hasta que los desarrolladores empecemos, bueno, ya tengo este otro terreno, ahora vamos a revisar todas las prácticas con los arquitectos, el que sea, y ver cuál es realmente cómo nos funciona, pues va a terminar de cuajar todas al 100%, y cuando llegas cabal, entonces me es más económico generar esto de la aportación urbanística que tal vez algo más, pues, ¿verdad? Olvidemos lo económico, lo estratégico. O lo estratégico. Digamos, te puede pasar de que por estrategia vos digas, es de esta manera, y si vos lo miras desde el aspecto financiero, la fórmula tiene una lógica económica que no está fuera de realidad. Hay municuotas también para pagarla. Exactamente, yo te digo que esos son el tipo de mensajes que al momento de socializar se pusieron sobre la mesa y la municipalidad lo que buscaba era así, una buena idea se pone sobre el y si esto va a ayudar, se pone sobre la mesa. Claro. Yo creo que si das una lectura de principio a fin, definitivamente es un instrumento complicado, pero es largo porque lo que buscaba era generar soluciones a los problemas que se estaban dando. Y espero que eso se logre, ¿verdad? No, yo creo que es largo porque realmente sí está bien estructurado y explicado. O sea, cuesta entenderlo porque es mucho, pero realmente cuando te pones a leer uno por uno a detalle, pues sí está resuelto pues todo en el mismo documento. No creo que son pocas cosas o casi nada que queda como en el aire. Mira, y lo bueno también es de que se siguió el lenguaje del anterior. Entonces, salvo todo el apartado de prácticas incentivables de desarrollo territorial, que es lo nuevo, pero que, te digo, con coherencia económica y lógica y hacia dónde va y el por qué se está solicitando y qué fines tiene, todo lo demás
Solo se cambiaron unas ciertas reglas del juego para asegurar no. cumplimiento. Yo creo que principalmente vos miras normas agregadas donde, es que antes no me pedían fianza, antes no me pedían... Pero lo que se buscaba era lograr el cumplimiento. Si el proyecto inmobiliario cumple, no debería haber ningún problema. Buenísimo. Y así como Castán, o sea, la MUNI quiere capacitar a desarrolladores, yo también le diría a la MUNI, si están escuchando, que también capaciten a los evaluadores, porque al final ellos son los que pueden hacer que estos trámites sean ágiles o no. Y yo creo que con más prácticas y todo esto, pues puede tender también a entrampar un poco, si es que los evaluadores de la ventanilla única, pues no lo tienen claro igual que todo el mundo, ¿verdad? No, y te digo que parte de la estrategia que se tuvo es que ellos fueron los primeros capacitados. No. Entonces, sí buscó capacitar a todo el equipo y la idea es de que se continúe. Claro. Y esa es la primera reflexión que se tiene en la Dirección de Planificación Urbana, es la persona que no comprenda, pregunte, se resuelve, de forma que esto sea algo que todos utilicen. Buenísimo, pues nuevamente te agradezco el tiempo y a todos los que nos están escuchando, pues les agradecemos también estar aquí con nosotros. Y pues no sé si querés vos mencionar algo, algún contacto para... No, doy mi contacto, pues vos sabés que mi bufete se llama Bermejo y Bermejo, sí. Mi correo electrónico es lpbermejo@bermejo-mediobermejo.com. El teléfono de la oficina es 2315-7800. Página de internet es info@bermejo-mediobermejo.com. Y cualquier tema sobre esto, recalco, esto a mí me gusta, hablar del tema me gusta, y lo que se busca es encontrar cómo este nuevo instrumento puede ser aplicado en todos los proyectos inmobiliarios que ayuden a que funcione y que los objetivos se alcancen. Y a que logremos más edificabilidad. Buenísimo, pues nuevamente muchas gracias y nos vemos en un siguiente podcast.